Defensora de los derechos humanos. Y bueno, ya en esta temporada, mi querida Maricruz, ¿cómo estás? Buenos días. Pues encantada de estar aquí contigo. Y sabes que después de hacer muchos berrinches en el puente elevado que conecta el 5 de febrero con Bernardo Quintana, porque no sé si ya te fijaste que pusieron incluso unas vallas para que la gente no se meta. Sí, Bueno, sí. lo que pasa es que no se meten hasta adelante, pero pues ahora es hasta atrás, ¿no? Entonces ¡qué te da horror! mucho coraje que te formas, ¿no? Y de siempre repente un te listo. echan fierro Un listo. para dejar pasar. Entonces, creo Sí. que nos está faltando civilidad. Yo me imagino haciendo eso en la fila del banco, por ejemplo, ¿no? O en las tortillas, pues estaríamos todos pegando de gritos, pero acá te avientan una camioneta y pues ni modo que te le pongas al tiro, Claro, ¿no? sí, claro. Pero sin embargo, bueno, pues que creo que tenemos que tener también mínimo respeto, decencia, civilidad y también ceder el paso, porque luego Sí. también hay de todo, ¿no? Sí, mira. Yo me eché ya hora y media, se me ocurrió, alguien me dijo, mira, veníamos de Juriquilla, y dijimos, vamos a tomar el puente del tercer piso que le llaman aquí en Querétaro, ¿no? Así, para tomar Bernardo Quintana. Y alguien me dijo, no, ve al distribuidor. Y se me ocurrió el sábado, hace 15 días, Ese es un ir al error grave. distribuidor. Sí. Ir al distribuidor. No, me eché 2 horas. Que ni para atrás ni para adelante. Pero- ¿Sabes qué? Ni cómo cambiarte ni de No, carril, no, ni nada. No, pero creo que ahora esto nos exige un ejercicio espeluznantemente fuerte de paciencia, de civilidad, de considerar que hay personas que tienen a lo mejor urgencias más grandes que las nuestras, como es tener a un niño enfermo en el coche, ¿no? El que están llevando al pediatra, o a una persona que necesita llegar a trabajar, porque no sé si tú sabes, pero muchas, sobre todo instituciones del Estado, les pagan bonos de puntualidad que la gente necesita para comer. Sí, que se ayudan en su gasto familiar. Entonces creo que sí, requerimos de un ejercicio de paciencia, de consideración y de empatía hacia otras personas. Bueno, y luego ya al final vamos a comentar el otro tema que también me parece importante, pero hoy estaba leyendo este artículo que escribiste, extraordinario, Maricruz. Además te debo, la verdad te debo decir, yo te conozco, eres una gente muy directa, muy puntual, muy frontal, que decimos las cosas como tienen que decirse, y te leí en este tema que tiene que ver con nuestras ancestras, con nuestras abuelas, con una gran sensibilidad que refiere no solamente la emoción, el cariño, el conocimiento, la historia y lo que hoy estas personas son en tu vida personal. Mi abuela habría cumplido 105 años ayer, te decía. Y yo soy de las personas que te decían, ¿lo será tu abuela? ¿No? Y yo decía, bueno, déjame, le pregunto. Sí. Porque murió cuando yo tenía 52 años. Y yo tuve abuela muchos años, ¿no? Sí, claro. Soy de las grandes afortunadas y además una mujer maravillosa que me enseñó a ser rebelde. O sea, yo de ella aprendí eso, ¿no? Aprendí mucho de lo que hago ahora, se lo debo a ella. Y pensaba cuántas veces olvidamos eso que aprendimos de nuestras abuelas y no se los reconocemos. Y mujeres, sobre todo, estoy hablando en este caso principalmente de las mujeres, porque lo que ellas vivieron, mi abuela nació el año en el que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917. Caray. Cuando ella nace, en el 5 de diciembre de ese año, ella no sabía que había quedado fuera de la Constitución, porque a las mujeres no se nos reconoció ningún derecho en la Constitución hasta el mucho 53, después, ¿no? Claro. Por lo menos el derecho al voto. Pero luego además, fíjate, le tocó el fonógrafo, los discos de cera, los de baquelita, los CDs, hasta el Spotify, ¿no? Entonces, esa es la vida de mi abuela. Sí, ¿no? claro. Y luego además le tocó, cuando ella nace, estaba la revolución, estaba vivo Lenin. Sí, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Ok, entonces fíjate nada más. Entonces recordemos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas hacia atrás y veamos la maravillosa historia que fueron sus vidas. Caray, qué vivencias, qué cosas. Que era otro mundo también el tema de la comunicación y de la información y demás, pero son otros tiempos. Pero le había tocado, o sea, ella nace y Carranza estaba vivo. Sí, ¿no? sí, Entonces claro. imagínate, esas personas de las que nosotros leemos en nuestros libros de historia, son gente que ella vio, de la que oía, los escuchó sus voces en el radio, ¿no? Quiero pensar en tu abuela y en la Primera Guerra Mundial, bueno, el efecto de la Primera Guerra Mundial en el mundo y luego la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial. Fíjate todo eso, ella se casa y estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿no? Mi madre nace en el 42. Entonces, fíjate nada más, cuando vemos las historias, pero además ahora veámoslas en términos de derechos. Ella nace en una época, ¿no?, en la que venimos de la Revolución Mexicana, donde las mujeres realmente no teníamos derechos.
teníamos que, todavía nos apellidábamos de alguien, todavía nos daban estas, el feminicidio no se llamaba así, eran crímenes pasionales que incluso se penaban menos que robar una vaca, Sí, sí, ¿no? sí, Matar a sí, tu sí, esposa, claro, sí, claro. donde golpear a las personas de tu familia era lo normal, donde no tenían derecho a salir a trabajar y las que salían eran incluso mal vistas porque evidentemente sus maridos no podían mantenerlas, ¿no? Que no tenían una vida económica Claro. independiente. Y mi abuela Delia, fue de las primeras enfermeras en Morelos. Trabajó en la Cruz Roja y en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se forma. Y yo tengo una foto de ella de 1939, Sí. cuando tenía 22 años, en los que están las enfermeras y el frente son los médicos con estos corbatines, ¿no? Etcétera. Pero las mujeres no tenían ni siquiera la posibilidad claro. de ser médicas, Sí, sí, ¿no? sí, Las sí, que sí, eran, claro. eran muy raras. Sí, claro. Entonces ve eso, y cuando ella muere, le toca la primera secretaria de gobernación, mujer de este país, y mi abuela todavía estaba viva. Entonces pasó de ahí a ver a Olga Sánchez Cordero, ¿no? Caray, En ese sí, lugar. sí, qué transiciones, qué cambios. Y lo Qué vemos, ¿no? cambios. Entonces hemos aprendido, ¿no? Cosas que a ella se le criticaron, como era el salir a trabajar, el tener su propio dinero y demás. Hoy lo vemos como normal, pero ella tuvo que luchar por estas cosas, ¿no? No tuvo acceso a anticonceptivos, entonces, y nada más tuvo 2 hijos. Entonces todo eso de tratar de tener una familia pequeña en aquella época, que ella era de las Una raras, familia pequeña vive mejor. pues así era el ¿Te comercial. acuerdas? ¿No? Entonces, fíjate cómo pasamos de que ella no tuvo anticonceptivos a que nosotros crecimos con estos comerciales, a que ahora volteamos a ver a una joven que se embaraza sin haberlo deseado y la criticamos porque ahí tiene absolutamente todo. Totalmente, ¿no? totalmente. Ahora, ¿cómo se va generando este patrimonio que tú también referías? Esta identidad, este background que obviamente vamos construyendo todos los días y que se acumula, que se genera desde el corazón, mi querida, y desde la conciencia de las personas. Fíjate que es una palabra que yo creo que pocas veces le damos la importancia que tiene, ¿no? El banco nos dice, crece tu patrimonio, invierte tu aguinaldo, ¿no? O también tenemos la ciudad patrimonio de la humanidad y tenemos, que eso es de todos nosotros, o el patrimonio natural, etcétera. Pero a pocas veces hablamos del patrimonio intangible que nos transmiten nuestras familias. Es un buen tema. ¿No? Pocas veces hablamos de esa receta de bacalao en el que ya sabes, ¿no? Lo ponen a remojar a la luz de la luna y demás, porque así lo hacía la abuela. Sí, ¿no? claro. Ese ahora, conocimiento oral que también se va aprendiendo en la vida cotidiana, en la familia. Los cuentos, las canciones, las historias, la recetas. Música. Bueno, la película Ratatouille nos hace llorar cuando él come eso, como a mí me hacen llorar los frijoles de la olla, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestras historias y debemos reconocer que además tenemos mujeres que lucharon, a lo mejor hicieron rebeldías muy veladas, si tú quieres, ¿no? Pero que por eso muchas de nuestras mamás fueron a la universidad y por esas rebeldías a lo mejor no se casaron a los 16 años, se pudieron esperar a los 24, 25, porque hubo quien dentro de sus casas dijo, no, espérate, déjala, ¿no? Sí, claro. Y les damos poco crédito. Y la transformación de los derechos humanos de las mujeres, de todos los derechos humanos, pero principalmente los de las mujeres en México, tienen mucho que ver con esas abuelas que salieron a marchar en el 68, ¿no? Claro. Con esas mujeres que en el 53, cuando se logra finalmente el voto, dicen, en el 55 voy a votar y llenaron las urnas, con las que hoy están levantando la mano para ser gobernadoras, gracias a aquellas que consiguieron que se nos reconociera la ciudadanía de las mujeres. Y que sin lugar a dudas se vuelve parte no solamente de una historia personal, familiar, sino de una sociedad que también reclama espacios, dignidad, libertad, respeto, Maricruz. Y también heredamos estas otras cosas, ¿no? De que las mujeres en su casa o que calladitas se ven más bonitas y demás. Entonces el patrimonio también es algo que podemos cambiar y podemos generar nuestro propio legado. ¿Qué vamos a legar tú y yo a nuestras generaciones? ¿Qué vamos a dejar a nuestras hijas? Sobre todo a nuestras hijas, porque nuestros hijos desde hace siglos heredan. Sí. ¿No? Sobre todo la tierra y claro. las cosas, ¿no? Pero ¿qué les vamos a dejar
a nuestras hijas. Ese es el legado que tal vez no nos hace tan feliz como otros recuerdos. Es uno que no debemos olvidar, porque quien olvida su historia está condenado a repetirla. Recordar lo que vivieron, dices también en este escrito que me encantó, recordar lo que vivieron nuestras ancestras, nuestras abuelas, le agregaría yo, si me lo permites, nos debe servir para transmitir a las nuevas generaciones las grandes enseñanzas que ellas nos dejaron y para forjar un patrimonio de tradiciones y costumbres nuevas sustentadas en el ejercicio pleno de nuestros derechos. Maricruz Ocampo. Fíjate, yo hablo aquí de la abuela Pava, ¿tú la conoces? A ver, te digo, ¿tú la conoces? Sí, claro. Ella ni siquiera se imaginó que iba a tener un escuincle latoso nieto, de alguna manera, que se dedicara a este tipo de situaciones, que me encuentro yo en la calle y la gente me dice, oiga, y lo de su abuelita Pava, oiga, y entonces dices, es renacer, es reencontrar, es además pues darle valor a ese patrimonio que te heredaron también nuestras ancestras, en este caso las abuelas, para que hoy podamos ser lo que podemos ser, mi querida Maricruz. Sí, por eso te digo, o sea, a veces creemos que nos hicimos solitas y solitos, ¿no? Y que no traemos nada atrás, pero todas las personas tenemos un enorme bagaje, bueno y malo. Bueno y malo, porque hay gente que hace poco se dio cuenta de que su abuela se casó a los 14 años. Y tuvo 20 hijos. Sí, claro, ¿no? Sí, claro. Y era lo normal. Y ahora lo piensas y dices, bueno, eso destruyó su cuerpo. Porque eso es lo que se pasa, acabó, ¿no? y se acabó. Y se acababan. Entonces, mi abuela Rafaela... Porque tuvo 5 hijos por 9 meses embarazos. ¿De cuántos años? Continuos, ¿no? Mi abuela Rafaela, la mamá de mi papá, que era una mujer de campo en un pueblito chiquitito en Morelos que se llama Chiconcuac, ella... Por ejemplo, cuando nosotros llegábamos, porque tuvo 26 nietos, ¿no? En Chiconcuac, donde vendían unas borregas maravillosas. No, ese es del Estado de México. Ah, este es acá en Morelos. En Morelos. Ella, cuando nosotros llegábamos, empezaba a oír la gritadera de gallinas, porque empezaba el correteadero. ¡Qué maravilla! Y mataba, era una mujer chiquititita que agarraba a la gallina y le trozaba el cuello y nos hacía comer a todos. ¡Sí, claro! ¿No? Porque además llegábamos de visita para darle gusto y la poníamos a trabajar como por supuesto. ¿no? Y hacer tortillas y demás. Como regularmente ocurre, Maricruz. Claro. Entonces tampoco pensamos en esas cosas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez, Aurelio, que tú desplumaste una gallina? No, yo nunca. Entonces, las tradiciones también las vamos dejando y las vamos perdiendo, pero hay muchas que conservamos, ¿no? Eso de los frijolitos con quesito fresco, bueno. Ya, bueno, las tortillitas, en el olor, en el ambiente, de la cocina, claro, del cariño de una abuela. ¿Y cómo en estas fechas nuestras casas huelen a nuestras abuelas, con el ponche, el bacalao, el pavo y todo esto. Felicidades por el programa, felicidades a Maricruz, porque además de saber las bases legales de lo que tiene que ver con la soberanía de las mujeres, la independencia, la libertad de las mujeres, también habla de manera muy humana de nuestras abuelas y generaciones anteriores, por su valor y también por su importancia, me dice Carla Cortés de Álamos. Ay, muchas gracias, Carla. Qué padre, ¿no? Y además qué bueno. Pero honrémoslas, porque a veces las olvidamos. Una de las cosas que ocurre, yo hace rato que escuchaba yo a Tania de estas personas adultas mayores que están en los asilos, es que las olvidamos, las guardamos como a la muñeca fea, escondidas en un rincón. Sí, claro. Y la verdad es que son valiosísimas y olvidamos todo lo que todavía pueden aportar. A mí me rompe el corazón pensar que personas con la capacidad que tenía mi abuela ahora tengan que dedicarse, por ejemplo, a empacar cosas en un súper porque es el único trabajo que pueden conseguir. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, ahora tú los centras a las abuelas, pero los abuelos también. También, por supuesto. Forma, ¿no? Yo te digo, yo lo veo porque nuestros abuelos tuvieron oportunidades distintas, ¿no? Indiscutiblemente muchos de ellos vivieron situaciones muy precarias, ¿no? Los hombres que participaron en la revolución, como mi abuelo Adrián, el papá de mi papá, ¿no? Que incluso decía que él aprendió a fumar con el sombrero enfrente para que no se viera la lucecita por los enemigos de los zapatistas, ¿no? Sí, Imagínate, claro, no estoy hablando de los zapatistas de ahora, estoy hablando de claro. los originales. Sí, ¿no? claro. O mi abuelo Adolfo, ¿no? Que trabajó en el ferrocarril, ¿no? Fue ferrocarrilero y un montón de cosas. O sea, honrémosles a todos. Pero ¿por qué me enfoco en las mujeres? Porque tuvieron todavía menos oportunidades, porque no las dejaban salir de sus casas, porque las casaban, porque las vendían, porque muchas de ellas incluso vivieron violación y muchos de nuestros padres fueron concebidos. Silencios ¿no? Entonces decían, es que antes no se divorciaban porque no podían. Sí.
¿no? Se quedaban a vivir situaciones de violencia terribles porque además eran matrimonio era para naturalizadas, siempre. claro. Entonces, por eso hablo de las abuelas y por supuesto ya hablaremos de los abuelos porque también tú y yo tenemos historias fantásticas. Te va la pregunta capciosa de los 64,000 pesos en 2 segundos que nos quedan. Bueno, todavía me queda otro comentario. ¿Crees que México esté preparado para que una mujer la gobierne? Claro que sí, por supuesto que está preparado, porque ¿sabes quiénes estamos más preparadas que nadie para eso? Las mujeres. ¿Por qué? Pues velas jóvenes, velas marchar, velas lo que están haciendo. Una mujer mexicana joven está participando en el proyecto que descubre y que ve por primera vez los hoyos negros confirmando la teoría de Hawking. Sí, claro, ¿no? sí, claro. Las mujeres mexicanas, tuvimos de las mujeres que arbitraron los partidos en este mundial, una de ellas fue mexicana. Es histórico, ¿no? Tenemos mujeres mexicanas haciendo cosas fantásticas. Entonces, no, por supuesto que México está preparado porque además también, como te digo, hemos creado nuevas costumbres y tradiciones familiares, pero también sociales, culturales y que hoy tienen 50% de mujeres en el Congreso de este país. Y que nos deben enseñar justamente para poder tener una vida más libre, una vida mejor, una vida más respetuosa, claro, una vida más democrática. Mira, mi abuela me decía, yo esa palabra se la aprendí a ella, decía, es que yo no quiero que tú seas igual a tu hermano, quiero que seas equivalente. Equivalente quiere decir que tengas el mismo valor, que te vea la gente, que vales lo mismo que tu hermano. Eso está bien. Qué maravilla. Nadie es más ni menos, somos iguales. Sí, y no somos idénticos. Sí, claro. ¿No? Tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades. Claro, pero celebremos nuestras diferencias también. La misma energía, el mismo entusiasmo, la misma emoción, Maricruz Ocampo. Sí. Bueno, ¿cuál fue la canción, que será el último tema del día de hoy, del OTI que más te gustaba? Pues es que me hiciste llorar ahorita con la de Gualberto Castro, ¿no? ¿Verdad? La felicidad es una canción que se te olvida que ahí está, ¿no? Pero fueron muchas, pero la del fandango, como te digo, hace rato que llegué, con Eugenia León, a mí me dejó marcada porque esa canción, ella gana el OTI internacional en España, justo en el 85. En el 85. En el sismo. Al otro día del sismo del 85. Del terremoto de la Ciudad de México, que acabó literalmente como buena parte de la Ciudad de México. Bueno, pues enhorabuena y como siempre, gracias, Maricruz. Gracias a mi ti. Cariño, mi respeto y mi admiración. Muchas gracias a todos ustedes. Recordemos, visitemos, apapachemos a nuestras abuelas, porque la verdad es que nos han dado mucho. Nos han dado mucho más de lo que ni siquiera nosotros nos hemos imaginado, Maricruz Ocampo. Que tengas buen día.